Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar acerca de la Inquisición. Este término de la Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de lo que se consideraba en aquel tiempo como una herejía. La herejía en la era medieval muchas veces se castigaba con la pena de muerte, otras se castigaba con torturas. La Inquisición medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. Y ya unos años después, en el año 1198, Inocencio III se convierte en papa de la Iglesia Católica. Y fue este papa el que promovió dentro del seno de la Iglesia Católica, ya como una práctica formal autorizada por el papado, fue la Inquisición. Fue él el que promovió esta infame y diabólica acción de la historia de la humanidad. Solo Dios sabe cuántas personas fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y es que aquí el tema no es que no estuviera, que tuviera criterios, pensamientos diferentes de acuerdo a alguna de las iglesias. Recuerde, eran pensamientos que contradijeran las doctrinas de la Iglesia Católica. La Inquisición fue una institución católica y el Papa Inocencio III fue el que lo promovió ya dentro del seno de la Iglesia Católica. Millones de personas, millones de supuestos herejes murieron en manos de la Iglesia Católica. Pero curiosamente, Inocencio III fue el primer papa en usar el título vicario de Cristo, que en latín significa, o que viene del latín vicarius Christi, que significa en lugar de Cristo. Y esto continúa hasta el día de hoy. El Papa es considerado dentro del credo católico que el Papa ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Si lo vemos de esta manera, entonces quiere decir que si el Papa actuaba en lugar de Cristo, entonces ¿fue Cristo el que mandó el asesinato de esos millones de personas? No lo creo. Simplemente esta fue uno de los pecados garrafales de la Iglesia Católica. Posteriormente pidieron disculpas por esto, pero bueno, fue algo atroz que fue hecho en nombre de Dios, en el nombre de Dios, en representación de Dios. Y yo me niego a pensar que fue Dios el que mandó a asesinar a estas personas. Simplemente fue una idea retorcida de gente que no representaba a Dios, porque alguien que manda a asesinar a otras personas no puede decirse que representa a Dios de ninguna manera, aunque tenga los títulos que tenga. Esto no es de cristianos, esto es diabólico. Pero Inocencio III no decretó del todo la muerte de los herejes. Era que deberían recibir torturas o que debería seguirse un juicio eclesiástico en contra de los herejes o de los considerados herejes. Pero ya fue Inocencio IV quien ejerció el papado de 1243 al 1254. Fue él el primer papa en decretar la muerte de los herejes. Ya no era simplemente torturarlos, no era simplemente mandarlos a prisión. Era la pena contra la herejía, era la pena de muerte. Para todos aquellos que tuvieran posiciones teológicas contrarias a la Iglesia Católica Romana, podían ser condenadas a muerte. Todos ellos podían ser condenados a muerte. Y en 1248, este mismo Papa, Inocencio IV, autorizó la Inquisición en el Reino de Aragón, dando lugar así también a la Inquisición española. Entonces vemos que la Inquisición se fue configurando poco a poco hasta convertirse en una institución católica que arrasó con las formas de pensar de muchos. No se podía pensar diferente a la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica decía una cosa,
nadie debía contradecirlo. ¿Por qué? Porque la pena en contra de esta contradicción era la muerte. ¿Por qué la Inquisición? ¿Por qué la persecución de los supuestos herejes? Bueno, ¿cuál era la situación? Se consideraba que la Iglesia Católica era la única oficialmente reconocida y nadie debía pensar de manera diferente. Y cada vez esto se fue configurando más y más. Hablemos ya años más tarde, el Papa Bonifacio VIII, quien ejerció el papado de 1294 a 1303, él fue el que decretó la bula Unam Sanctam, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia y que fuera de la Iglesia Católica nadie puede salvarse. Una sección de la bula Unam Sanctam dice: además, declaramos, proclamamos y definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Vea usted, no solo la Iglesia Católica era la única y verdadera iglesia según esta bula, sino que adicionalmente toda criatura humana debía sujetarse al romano pontífice. Cuando dice toda criatura humana, significa, si tienes una religión diferente, no me importa, tú te tienes que sujetar a mí y tienes que unirte a mi iglesia, si no, yo te puedo ordenar tu muerte. ¿Cuál fue la razón principal de que los europeos tomaran las tierras de América? Bueno, precisamente porque la Iglesia Católica las autorizaba para que vinieran, dizque, a evangelizar estas tierras. Pero ¿quién fue este Papa Bonifacio VIII el que decreta que la Iglesia Católica es la única y verdadera? Se dice que practicó la brujería. En cierta ocasión llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Profesó ser ateo en alguna parte de su vida. También negó la vida futura. Cometió homicidios. Con ciertas perversiones sexuales. ¿Cómo es posible que este hombre con esta reputación tan corrupta fuera el que decretara que la Iglesia Católica es la única y verdadera, fomentando así más la persecución de aquellos que no estuvieran bajo sus mismos principios teológicos? Durante el reinado de este papa, el gran escritor Dante visitó Roma y él describió al Vaticano como el alcantarillado de la corrupción y puso a Bonifacio junto con los papas Nicolás III y Clemente V en las profundidades del infierno. ¿Qué vio Dante ahí? Imagínese usted. Esto que hemos hablado es solo algo pequeño de lo que pasó con respecto a la Inquisición. Fue algo terrible, nunca debió haber ocurrido, ninguna persona debe ser perseguida o aniquilada por creer de manera diferente a los cristianos. Todo ser humano merece respeto. Claro, entendemos que no debemos estar de acuerdo con ciertas prácticas que son contrarias a la Escritura, pero eso no significa que los cristianos decretemos la muerte de aquellos que no creen como nosotros. Que yo sepa, Jesús dijo: id por el mundo, predicad el evangelio, bautizándoles y enseñándoles las cosas que os he mandado. En ninguna parte Jesús dijo: pero si no te creen y no se quieren convertir, mátalos. Eso no lo dijo Jesús. Eso lo dijeron los papas que decretaron la Inquisición y que la siguieron apoyando siglo tras siglo hasta que, bendito sea Dios, esta práctica se acabó.